Vayan tomando asiento. Ha sido un día intenso y estamos ahora ya esperando la noticia, ¿no?, de la fumata blanca. Pero vamos a seguir con el plan que teníamos previsto y vamos a tener esta última ponencia dentro de este magnífico, interesantísimo Congreso Internacional de Víctimas del Comunismo. Les aviso que hoy, bueno, tenemos aquí, como habrán visto ustedes en el programa, a Do-Hyun Kim, y él va a hablar en inglés, con lo cual les digo, por si quieren ya tener traducción simultánea, y yo también, por deferencia, voy a presentarlo muy brevemente en inglés. Muy bien. Hemos pasado estos 2 días reflexionando, analizando y escuchando testimonios sobre el gran daño que la ideología comunista ha infligido a la humanidad. El equilibrio, bueno, el balance es sobrecogedor y nos enfrentamos a una tentación. La tentación de calmarnos, de relajarnos, de pensar en que el comunismo es un fenómeno del pasado, una experiencia criminal que ha sometido a miles y a millones de personas a estar sometidas a violencia, a la denegación de lo que nos corresponde como seres humanos, o a lo que podríamos considerar como una vida. Y es verdad que lo hemos superado en algunos casos, que es algo del pasado, pero este no es el caso, ¿verdad? En muchas otras situaciones. El comunismo sigue vivo, incluso entre nosotros, en Occidente, aunque para sobrevivir muchas veces tiene que camuflarse, tiene que renunciar a su nombre, pero no a su ideología ni a sus métodos. Y hay lugares en los que los comunistas tienen un poder omnímodo, donde pueden operar sin una máscara, sin esconderse. Y hacen abiertamente lo que el comunismo ha hecho siempre, cuando es posible: represión, esclavitud y subyugación, y hasta que tienen a la población bajo su control. Este es el caso de Corea del Norte, donde las peores pesadillas, las que hemos leído sobre los gulags o los campos de concentración en China, son una realidad a día de hoy, en el año 2025. Hay libros, no muchos, pero son muy valiosos, que reflexionan sobre lo que es la vida en Corea del Norte. Me gustaría recomendar un libro firmado por Bandy, La acusación, publicado por Libros del Asteroide en España. Un libro magnífico, literariamente brillante, pero les advierto que les va a helar la sangre. Algo, perdónenme, que creo que es muy necesario en estos tiempos de tanta frivolidad. Si hay algo positivo, y si podemos encontrar algo positivo en la experiencia tan terrible norcoreana, es cambiar nuestra conciencia y tenemos que recordar que el comunismo no es solamente algo del pasado, sino que es algo también del presente. Y si no estamos alerta, puede ser parte de nuestro futuro. Tenemos que tener cuidado. Y hoy tenemos a Do-Hyun Kim con nosotros, que trabaja para el Comité de los Derechos Humanos de Corea del Norte. Y su misión es denunciar las violaciones de los derechos humanos en la República Popular Democrática de Corea y conseguir cambiar el país. Desde octubre de 2021, cuando se estableció el comité por un grupo de especialistas en política exterior y de derechos humanos para fomentar los derechos humanos en Corea del Norte, ha desempeñado un papel fundamental en la exposición de las violaciones de los derechos humanos en el país. Un país, Corea del Norte, donde más de 1 millón de personas han fallecido debido a las hambrunas y enfermedades relacionadas, donde más de 400.000 personas han encontrado la muerte en campos de concentración, donde más de 200.000 personas actualmente están internas en estos campos. Y esto no provoca ninguna reacción.
en el mundo muchas veces. El señor Kim posiblemente sea una de las personas mejor informadas sobre la situación real de Corea del Norte. Es un desertor del régimen norcoreano, es un activista y es coautor del libro Unnecessary Lie, una mentira necesaria. Nació y creció en Corea del Norte y Do-hyun ha sido testigo de primera mano de la realidad devastadora, de la hambruna, de la opresión y de los abusos de derechos humanos bajo el régimen comunista de Corea del Norte. Ha sufrido tragedias personales, incluso, pues, por ejemplo, el encarcelamiento y la muerte injustas de su padre. Y Do-hyun pues emprendió un camino peligroso hacia la libertad, escapando de Corea del Norte. Hoy dedica su vida a abogar por los derechos humanos de la ciudadanía norcoreana y de aumentar la concienciación sobre las atrocidades del régimen a través de su trabajo con el Comité por los Derechos Humanos de Corea del Norte. Su historia es un testimonio poderoso sobre la resiliencia del espíritu humano y una llamada a la acción para la justicia y la libertad. Tiene una posición clave en el comité y utiliza su capacidad bilingüe y de su gran conocimiento como refugiado norcoreano para llevar a cabo entrevistas con personas que han escapado de Corea del Norte para investigar y para analizar imágenes satelitales y responder a las peticiones de los medios de comunicación. Señor Kim, quiero expresar nuestra gran gratitud por su presencia aquí hoy y le aseguro que tiene toda nuestra solidaridad y nuestro apoyo. Somos todo oídos. Good evening. Muy buenas tardes. Gracias por darme la oportunidad de hablar hoy aquí. Es un honor dirigirme al segundo Congreso Internacional de las Víctimas del Comunismo aquí en Madrid. Estoy ante ustedes no solo como Do-hyun Kim, sino como un superviviente y un testigo. Una voz por los millones que no pueden hablar. Mi historia es solamente un hilo dentro del vasto manto de sufrimiento causado por el régimen norcoreano. Hoy quiero compartir esa historia. Es una historia de infancia marcada por el hambre y por el miedo, de una familia destrozada por la opresión y de una huida impulsada por el amor y la esperanza de libertad. Comparto estos recuerdos con la esperanza de que arrojen luz sobre uno de los lugares más oscuros del planeta y que nos inspiren a todos a actuar. Nací y crecí en Corea del Norte, en una ciudad junto a un gran río. De niño creía que mi vida pues era normal. Jugaba con mis amigos en la orilla del río, mirando al otro lado donde estaban los edificios y circulaban coches en China. Un mundo pues que parecía al alcance de la mano. Pero a medida que fui creciendo, la verdad se hizo evidente. Vivíamos bajo un miedo constante. El gobierno exigía lealtad absoluta. Incluso una queja menor podía llevarte al castigo, la cárcel o la ejecución. Nunca se nos enseñó a pensar, solamente qué pensar. Desde que aprendíamos a hablar, aprendíamos a alabar a la familia Kim y a callar nuestro propio dolor. Uno de mis primeros recuerdos del sufrimiento fue el hambre. A mediados de los años 90, una terrible hambruna llamada la Marcha Ardua arrasó Corea del Norte. El sistema de distribución pública de alimentos colapsó. Recuerdo, de hecho, irme a la cama con hambre y despertar aún más débil. Ver cadáveres en las calles y estaciones de tren se volvió algo normal. Nuestro gran líder nos decía que resistiéramos y culpaba a las sanciones estadounidenses de nuestro dolor. Pero eso no era verdad. Estados Unidos estaba enviando más de $1.000 millones en ayuda alimentaria. Nada de eso nos llegó.
el régimen rechazó la ayuda internacional y nos alimentó con mentiras. Debido al adoctrinamiento, incluso muriendo de hambre, muchos seguían creyendo en esas mentiras. El hambre no solo era una tragedia, era una herramienta para controlar a la gente. Los soldados disparaban a quienes buscaban comida. Yo crecí sabiendo que incluso intentar sobrevivir podía costarte la vida. Durante esos años el miedo se volvió parte de quién éramos, de nuestro ser. Temíamos hacer preguntas o incluso susurrar dudas. Aprendí a agachar la cabeza y ocultar mis pensamientos. Los vecinos espiaban a sus vecinos. Una palabra equivocada o un chiste podía condenar a toda la familia a un campo de prisioneros. Una noche vi a soldados llevarse a 2 familias, padres e hijos que todavía tenían el pijama puesto, porque alguien los había denunciado por practicar una fe prohibida. Mientras los subían a los camiones, cantaban una canción desafiante sobre Dios y la vida eterna. Fue la primera vez que escuché la palabra Dios. Sus voces fueron silenciadas por culatas de fusil y perros ladrando. En Corea del Norte incluso la esperanza y la fe son crímenes. El miedo era el aire que respirábamos. No hablábamos con libertad, ni siquiera en casa. Mi padre una vez me advirtió: nunca digas nada malo del régimen. Las paredes tienen oídos. Yo solo era un niño, pero lo entendí. Una palabra imprudente podría destruirnos a todos. El hambre y el miedo definieron mi infancia, pero ciertos momentos dejaron cicatrices que llevaré para siempre. A los 13 años vi mi primera ejecución pública. En Corea del Norte estos actos son escenificados para controlar a la población a través del terror. Un día todos en el pueblo, niños y ancianos, fueron obligados a reunirse junto al río. Las escuelas, los mercados y las fábricas cerraron. Se montó un tribunal improvisado con funcionarios sentados tras una larga mesa de color blanco. 2 policías sacaron a un hombre delgado y tembloroso y lo ataron a un poste. Su delito: cortar la pata de una vaca para alimentar a su familia. Su esposa y sus hijos estaban en primera fila, obligados a mirar. Nunca olvidaré su rostro. Abrazaba a su bebé, llorando, mientras su hijo pequeño lloraba a su lado. Entonces llegó la orden. Apunten. Fuego. 3 soldados dispararon a la vez. El cuerpo del hombre colapsó. El cuerpo del hombre cayó. Unos hombres con un saco recogieron sus restos y los arrojaron a un camión. Y así terminó. Nos dijeron que nos fuéramos a casa, como si hubiéramos salido de un evento escolar. No recuerdo cómo volví a casa, apenas comí ni hablé durante semanas. Las pesadillas me perseguían. Pero en Corea del Norte se esperaba que fingieras que todo estaba bien. A los 13 años ya había aprendido la lección del régimen. El miedo te mantiene obediente y el silencio te mantiene vivo. Mientras el miedo callaba a la mayoría, mi padre era distinto.
Era un orgulloso ex soldado y un padre entregado. Pero en Corea del Norte incluso las personas buenas pueden ser castigadas sin motivo. En los años 70, un alto funcionario fue ejecutado por Kim Il-sung. Mi padre, que había servido bajo sus órdenes, fue dado de baja y etiquetado como traidor. Luchó por encontrar trabajo, pero nunca se rindió. Durante la hambruna, lanzó un pequeño negocio en el mercado para alimentarnos. Su resistencia me inspiraba. Pero el régimen no tolera ni siquiera ese pequeño éxito, especialmente de alguien considerado, parte de la clase hostil. Un día la policía vino y lo arrestó por negocios ilegales, aunque no había quebrantado ninguna ley. Solo necesitaban una excusa para castigar a un hombre del que ya desconfiaban. Estuvo detenido un año. Cuando volvió, pesaba solo 30 kilos. 30 kilos. Casi, en fin, era un muerto viviente. Lo enviaron a casa para morir, para no tener que justificar ni explicar una muerte bajo custodia. Pero su espíritu no estaba roto. En un acto silencioso de rebeldía, escribió una carta al Partido Central en Pyongyang. Fue un riesgo impensable. En Corea del Norte, quejarse por abusos de los derechos humanos podía costarte la vida. Pero él pasó días escribiendo a mano, escribiendo la tortura, la corrupción y las injusticias que sufríamos cada día. Semanas después, un Mercedes-Benz negro con la matrícula 216, reservada para los colaboradores más cercanos de Kim Jong-il, se detuvo frente a nuestra casa. Un alto funcionario había venido a escuchar la historia de mi padre. Se disculpó y prometió justicia. Por primera vez sentimos esperanza. Pero fue una esperanza falsa. Días después, la policía local volvió y arrestó a mi padre otra vez. Nunca más lo volvimos a ver. Durante 2 años vivimos en silencio y dolor, sin saber si estaba vivo o muerto. Finalmente, un oficial nos dijo la verdad. Mi padre había muerto en prisión. Había muerto solo, simplemente por decir la verdad. No se nos permitió enterrarlo. Al pedir su cuerpo, el régimen se negó. Afirmaron que como había sido condenado a 8 años y murió después de 2, aún le quedaban 6 años por cumplir. Así que incluso en la muerte seguía siendo prisionero. Imagina que les digan que su padre debe cumplir 6 años más como cadáver. Fue grotesco, fue humillante. Me destrozó. Entendí entonces cuán roto estaba nuestro país. ¿Los gobiernos normales castigan a los muertos? ¿Matan, torturan y matan de hambre a su propio pueblo? No, esto no era normal. El valor y el sacrificio de mi padre endurecieron mi determinación. En 2009 decidí escapar. Escapar significaba dejar atrás todo y a todos los que amaba. En ese momento llevaba 2 años casado con mi esposa Jion, mi mejor amiga y confidente. Pero no podía contarle mi plan. En Corea del Norte, si alguien sabe de una deserción y no la denuncia, también es castigado. La única forma de protegerla era mentir. Me rompía el corazón.
Mi familia había vivido años sin saber qué le había pasado a mi padre. Ahora yo haría lo mismo con mi esposa, pero no tenía elección. La peor mentira que he dicho fue a la persona que más amaba. Le dije que me ausentaría solo 2 semanas por un viaje de negocios. En realidad, no sabía si alguna vez regresaría. En la estación me sostuvo las manos, llorando suavemente, pensando que solo serían 2 semanas. Tragué mis lágrimas. Si mostraba emoción, tal vez sospecharía la verdad. La abracé por última vez y subí al tren. Al alejarse, la vi secándose los ojos. Mi corazón se partió en dos, mitad culpa y mitad determinación. Me hice una promesa. Esta mentira no sería el final. Sería el puente hacia un nuevo comienzo. Escapar de Corea del Norte es una travesía que pocos se atreven a emprender y aún menos sobreviven. Me convertí en un fugitivo en mi propia patria. Desde el momento en que bajé del tren cerca de la frontera con China, sentí que la muerte me perseguía. Durante miles de kilómetros, miré constantemente hacia atrás, sabiendo que si me capturaban, me enfrentaría a un campo de prisioneros o peor, a una ejecución pública. De cualquier forma, nunca volvería a ver a mi esposa o a mi familia. Llevaba veneno conmigo. Si me capturaban, estaba listo para quitarme la vida. Como hijo de un traidor, sabía exactamente lo que me harían. Una noche, arrastrándome por un campo de maíz cerca del río Yalu, oí pasos. Los guardias estaban cerca, con la orden de disparar a matar. De pronto, un soldado caminó directamente hacia mí. Me paralicé. Mi mano sostenía el veneno. Se detuvo a escasos centímetros de mí y empezó a orinar. No me vio. Cuando se alejó, me quedé inmóvil. Luego, lo que hice fue avanzar arrastrándome, temblando, pero seguía vivo. Finalmente crucé a China, pero aún no estaba a salvo. El gobierno chino, a menudo, captura a los desertores y los devuelve. Pasé meses cruzando China y el sudeste asiático, por selvas, ríos, siempre escondido, siempre con miedo. Finalmente llegué a Corea del Sur. En el momento en que mis pies tocaron suelo surcoreano, caí de rodillas y lloré. Era libre. El cielo se veía más brillante. El aire olía diferente. La libertad tenía un sentimiento y jamás lo olvidaría. Llegar a Corea del Sur fue como aterrizar en otro planeta. De la noche a la mañana pasé de la oscuridad a luces de neón. Todo era desconocido. La comida, la tecnología, la libertad. Recuerdo entrar a un supermercado y ver pasillos llenos, pasillo tras pasillo, llenos de comida. Fue surrealista. Tenía electricidad solamente con presionar un interruptor. Tenía agua corriente todos los días, las 24 horas, y por primera vez podía hablar sin temor a ir a prisión. Pero nada de eso importaba sin mi esposa Jion. Mi misión estaba clara. Tenía que traerla a la libertad. Desde el primer día, trabajé turnos de 12 horas para ahorrar para su escape, para su huida. Pasaron 10 largos meses. Meses en los que ella no sabía si yo estaba vivo o estaba muerto.
Finalmente logré contactarla mediante un intermediario. Cuando por fin hablamos, fue desde la cima de una montaña, lejos de cualquier detector de señal. Al principio no pudimos hablar, solo lloramos. Luego le pregunté, vendrás, ¿verdad? Y dijo, claro que sí. Ahora era su turno de emprender el mismo viaje aterrador que yo había vivido. Solo podía esperar y rezar. Sabía exactamente a lo que se enfrentaría, y eso lo hacía aún más difícil. Pero Jion es valiente y es fuerte. El 27 de diciembre de 2011 cruzó el río. Unos meses después, llegó sana y salva a Corea del Sur. Cuando nos reencontramos, rompimos el llanto. Y luego me dio un puñetazo. Y me llamó mentiroso. Me lo merecía. Mi viaje de negocios de 2 semanas se había convertido en 2 años. Nos abrazamos sin decir palabra. Pero lo sabíamos. Lo habíamos logrado. Éramos libres, por fin y juntos. Hoy vivimos en Estados Unidos, una vida que aún se siente como un hermoso sueño. Tenemos 2 hijos preciosos que no saben nada del hambre, salvo cuando piden pues un refrigerio antes de cenar. Nunca se inclinarán ante el retrato de un dictador, ni temerán a la policía secreta. Cada día agradezco las bendiciones más simples. La risa de mis hijos, el aroma del desayuno, la luz de la libertad. Antes, el régimen decidía cada parte de mi futuro. Ahora, mi familia y yo elegimos nuestro propio camino. Vamos a pescar, a acampar, a hacer senderismo, libertades que antes parecían imposibles. Y a veces, al ver jugar a mis hijos, me siento abrumado por la gratitud y por la tristeza, al imaginar lo diferentes que podrían haber sido sus vidas. A menudo pienso en mi padre, que murió en una prisión norcoreana por decir la verdad. Él soñaba con esta vida para sus hijos. Y sé que millones, aún atrapados en Corea del Norte, merecen esa misma oportunidad. La libertad es un regalo y conlleva una responsabilidad: ser la voz de aquellos que aún no pueden hablar. Hoy he compartido estos recuerdos dolorosos y personales con ustedes porque no quiero que el mundo aparte la mirada de Corea del Norte. Estoy aquí como un hombre libre, pero soy la excepción. 25 millones de norcoreanos siguen atrapados en un régimen que aplasta la libertad, castiga el pensamiento y usa el hambre y el terror como armas. No son solo estadísticas, son padres y madres, hijos e hijas, familias como las suyas, a las que se les ha privado de dignidad y de la posibilidad de elegir. Hoy, a través de mi trabajo con el Comité de Derechos Humanos en Corea del Norte, HRNK por sus siglas en inglés, lucho por aquellos que no pueden hablar. El HRNK investiga abusos, amplifica las voces de las víctimas y exige la rendición de cuentas del régimen en la escena global. Nuestra misión es clara: no dejar que el mundo olvide al pueblo norcoreano. Generen conciencia, exijan acción, luchen por la justicia. Esto no solamente se trata de armas nucleares o de un dictador. Se trata de 25 millones de vidas. Su voz importa. Pongan los derechos humanos al frente. Cuenten sus historias. Mi esposa y yo no buscamos lástima, buscamos acción y cambio. Mi padre murió solo en una celda, creyendo que el mundo nunca jamás escucharía su voz.
Al estar hoy aquí, estoy honrando su memoria. Me aseguro de que su voz y las de muchos otros finalmente sean escuchadas. Los norcoreanos no somos víctimas indefensas, somos supervivientes. Nuestro deseo de libertad es más fuerte que el miedo, más fuerte que las fronteras, más fuerte que el silencio. Espero que mi historia les ayude a apreciar las libertades de las que disfrutan, de hablar, de creer, de moverse, de vivir. Y más que eso, espero que les ayude a sentirse conectados con el pueblo norcoreano, no como extraños, sino como seres humanos cuyas vidas importan. Por favor, no aparten la mirada. Ayúdennos a llevar luz al lugar más oscuro del planeta, para que algún día el pueblo de Corea del Norte pueda estar a nuestro lado, no con miedo, sino con libertad. Gracias por escuchar y gracias por elegir preocuparse.